no nos concentremos en el resto y vémonos a nosotros mismos. Tal vez tenemos una manchita por ahí o tal vez un pequeño rasguño en nuestras almas o corazones que impiden que Dios pueda entrar y pueda habitar en nosotros. Quiero que use esta canción para limpiarse, para intentar conectarse con Dios, para prepararnos para recibir la palabra de Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy mi corazón. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Alce su voz. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Es por eso es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por nosotros es inmenso, Señor, y no lo podemos medir o pesar. Te diste a ti mismo, Señor, en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Por ese inmenso amor que nos amó primero, es que te alabamos, te servimos y te damos todo nuestro amor. Así también te damos gloria y honra, Señor, al único digno de gloria y honor. Señor, que tu presencia en medio de nosotros permanezca, Padre Celestial. Queremos habitar en ella y que sea tu presencia y tu Espíritu llevándonos a toda verdad, Señor, hoy a través de tu palabra.
Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos permites adorar delante de tu trono, Señor, y rendir nuestra vida delante de ti. Gracias te damos, Señor, por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Buen día. Tome asiento. Tome asiento ahí. Quiero llamar a Jonathan López y Emma Pozo con su hijo Juan Ignacio López. Hoy tenemos presentación de niños. Puedan subir, por favor. Y también Andrea Begdash y Fidel Icaza, padres de Almudena Caterina Icaza Begdash, a este lado. Si están por aquí. Más así. Okay. La presentación y la dedicación de los hijos era algo que se realizaba antiguamente en la sinagoga. Se presentaba a los hijos en medio de la congregación para hacer un compromiso público y con Dios de formar, criar a los hijos en el temor al Señor. Y esta presentación tiene que ver con el compromiso de los padres en ese formarlos en el temor a Dios, pero también en dedicar, como ellos lo han manifestado, a que sus hijos también sean siervos de Dios, así como los padres también desean servir a Dios. Así que aquí está Almudena Caterina Icaza y está Juan Ignacio López Pozo con sus padres para recibir esta bendición de Dios a través de la oración de la iglesia. Y le invito a que se ponga de pie, mi querido hermano, hermana, y extienda su mano hacia adelante, un poquito más acá. Y vamos a orar por estas hermosas familias y por sus hijos. Amado Señor, delante de ti, con temor y temblor, estamos aquí, Señor, para bendecir la vida de Almudena Icaza y de Juan Ignacio López. Señor, aquí con sus padres, en un compromiso delante de ti, Señor, y frente a tu iglesia, de criar a sus hijos en el temor a ti, Señor, y en el conocimiento a ti. Bendice, Señor, a estas familias con tu abrazo, con tu provisión, con salud, Señor, y dale un crecimiento, Señor, a cada uno de estos niños sanos, Señor, santo, guardados por ti, separados para ti, amado Señor. Bendice la vida de Almudena Caterina, Señor. Toma su vida, Padre Celestial, y en cada etapa de su vida muéstrate a ella real como tú eres, Señor, y como Dios de su vida. Bendícela con sanidad, con salud, amado Señor, Padre, y guarda su vida de todo mal. Bendice la vida igual de Juan Ignacio, Señor, guarda, Señor, su vida, provee a su familia de todo lo necesario para el cuidado, Señor, de él, que tiene meses, Señor. Bendice a sus padres, bendice la familia extendida de estas dos familias, Señor, que hoy quieren hacer un compromiso delante de ti de formar, de criar a sus hijos en el temor a ti. Bendecimos, Señor, la vida de Almudena y de Juan Ignacio, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Papitos, tomen asiento. Dios les bendiga. Tome asiento, amada iglesia. Yo sé que dicen, ¿por qué el pastor no los cargó a los bebés?
le voy a responder lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro le preguntaba por Juan. Así le dijo el Señor a Pedro. ¿Y? Vamos a orar también por la vida de José Manuel, un niño de 10 años que ha tenido un derrame cerebral. Vamos a interceder por la vida de este niño. A él ha sido visitado y necesita oración. Y vamos a interceder por este niño como iglesia. Amado Señor, bendice la vida de José Manuel. Toma cada arteria, Señor, cada nervio de su cerebro. Y sé tú, Señor, bendiciendo su vida, sanándolo, Señor. Aquí se han presentado 2 niños hoy y hemos orado para que ellos puedan crecer sanos, Señor. Y aquí está la vida de un niño, Señor, que ha sido afectada con un derrame cerebral. Y eso nos muestra cuán frágiles podemos ser y cuán frágiles son los niños. Señor, bendice la vida de José Manuel. Padre, dale de tu sanidad y guarda, Señor, a su familia. Levántalo en el nombre de Jesús, Señor, para gloria tuya, y sánalo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Tome su Biblia, por favor, ubíquese en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, y vamos a estar hablando de un tema que ya por ahí algunos conocen. ¿Sabe de qué tema habla el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? ¿Qué? La fe. Muy bien. Y empieza este capítulo diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Resalto, subraye, hay una palabrita, espera. Espera. Y también ahí puede resaltar, no se ve. No se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, nos dice la palabra. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a esperar? ¿Y cuánta certeza tenemos en nuestra humanidad? ¿Cuánto creemos o estamos dispuestos a confiar cuando no necesariamente podemos ver? Porque todos padecemos del mal de Tomás, ¿no? Ver para creer. Todos queremos ver para creer. Pero cuán difícil es creer sin ver. La Escritura nos dice que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Así que hay una bendición en la espera y en la confianza de que a pesar de que todavía no lo vemos, podemos creer. Pero cuán difícil o qué tarea tan compleja nos es como humanos esperar y como hijos de Dios aprender a esperar. Oramos y decimos, Señor, anhelo tu voluntad y espero tu voluntad, pero apúrate un poquito, Señor, porque en unos 15 minutos no quiero ver el milagrito. Señor, si lo puedes hacer ahora, mejor. La certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. La fe, si bien es ese poder a través del cual Dios opera y que aunque sea muy pequeña, si está puesta en manos de un Dios grande, puede mover montañas, también es un camino en el cual nosotros debemos aprender a confiar y debe traducirse en acciones que hablen de una vida que confía en Dios. Avanza este capítulo diciendo que por la fe entendemos que el universo fue hecho y que lo que se ve proviene de lo que no se ve. Esta semana hubieron días de lluvia, días un poco grises, ¿no? Pero ayer y hoy han sido días soleados. Y esta mañana nos levantamos con frío, pero ahí con un solcito que pegaba a las montañas. Yo vengo de una ciudad costeña, en Guayaquil,
Y uno cuando sale no ve nada más que cemento, mis hermanos, puentes y calles y casas. Pero aquí tenemos, y es lindo igual, vemos la creación de Dios, pero uno se despierta aquí, mira por la ventana y ve esa montaña enorme que el sol la está bañando, y cómo resalta el verde de la montaña. Cuando usted viene del valle o va hacia los valles en la mañana, ve ese Cotopaxi ahí blanquito, ¿no? Lindo ese cono con nieve. Los teólogos le dicen a esto revelación general. La Biblia dice: cuentan los cielos la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Cuánto tenemos que agradecer cada vez que vemos ese paisaje? Cada vez que vemos esa montaña, que experimentamos ese calor del sol y podemos decir gracias Dios. Pero eso es una muestra de que por la palabra de Dios, una palabra de fe, esa palabra tiene el poder para que lo que vemos en esas montañas hermosas vino de lo que no se veía. Dios dio la orden y el universo fue formado. Y en esa creación hermosa hay una corona. ¿Sabe cuál es la corona de la creación? ¿Ah? El ser humano. El ser humano. Corona de la creación. Así que un ratito, mira el que tiene al lado. Mírelo al que tiene al lado. Mire esa corona de la creación. A ver, esposos, mire a la esposa ahí. Un ratito. Mira al que tiene al lado, dígale: Señor, qué bien que te salió. ¿No? Qué linda esa corona. ¿No? Mi esposa por ahí está. Señor, qué bien que te salió. Ojitos de caramelo, como le digo yo. Ahora mira el esposo ahí, esposa, ¿no? Mírelo. Qué creatividad, Señor. ¿No? Sí. Algunos no sabemos si es inspiración o un ataque creativo, pero somos corona de la creación de Dios. Usted es perfecto, perfecta. No hay que añadirle nada más. No hay que hacer más, porque tiene lo justo y lo perfecto que Dios le dio. Y así como el paisaje hermoso que contemplamos cada mañana puede dar gracias cuando se pare frente a un espejo y decir: corona de la creación. Y de lo entender de que usted es resultado de lo que no se veía y resultado de la orden de Dios. Y que usted y yo tenemos ese aliento de vida que nos levanta cada mañana, que nos impulsa a vivir. Ese aliento de vida que inspira la palabra de Dios. Ese aliento de vida a través del cual tenemos relación con Él. Que tal vez en la caída sucedió que se fracturó esa relación y el hombre, por querer ser Dios de su vida, fracturó su relación con Dios, la relación interna, la relación entre el hombre y sus semejantes y la relación con la creación misma. Pero a partir del arrepentimiento y por la fe, al escuchar el Evangelio y proceder al arrepentimiento y entender ese perdón y recibirlo y ser salvos, podemos restaurar ese aliento de vida, ese Espíritu de Dios y volver a tener una relación con Él, con el Señor. Vamos a ir analizando en este tiempito 4 casos de hombres de fe, ¿no? Y áreas específicas en la vida de estos hombres donde la fe se expresó, se tradujo en una vida, en acciones, en enfoques, en sueños, en promesas, en anhelos que ellos, algunos alcanzaron, otros no lograron ver, pero por la fe se movieron, por la fe, por una palabra que Dios les dio, por agradarlo a Él, decidieron vivir esa fe y traducir esa fe como una experiencia viva. Vaya por favor al versículo 4 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice ahí: por la fe Abel ofreció a Dios
un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Perdón. ¿Por qué Dios recibe la ofrenda de Abel con agrado y no la de Caín? ¿Cuál era el oficio de Abel? ¿Alguien se acuerda? Pastor de ovejas, ¿no? Tenía sus corderitos ahí. ¿Y el oficio de Caín cuál era? Agricultor. ¿Era más digno ser pastor de ovejas que agricultor? No. El oficio que Dios le había dado a Abel era bendecido y el de Caín no era bendecido. No. A los dos, según su habilidad, según sus dones, según su característica, Dios les había dado un espacio, una ocupación, una profesión para trabajar la tierra y esos corderos, ese ganado ahí, ¿no? Ovino. Cada uno tenía la tarea encargada de Dios de producir y ser efectivos en lo que producen, en el oficio en que Dios le había dado a cada uno, a fin de que cuando presentaran su ofrenda, cada uno dé lo mejor que tiene. Así que el problema de la ofrenda de Caín no eran las legumbres, necesariamente. De que a Dios le gustaba la carne, los corderos, y no le gustaban las legumbres. Ese no era el problema. El problema es que mientras Abel estaba enfocado en ser justo, en lo que Dios le había entregado, Caín estaba pensando en que a él le había tocado la tierra y no le habían tocado los corderos. En que a él le tocaban las legumbres cuando a lo mejor era la carne. Él sí estaba pensando en la carne. El que tenga oído para oír, que oiga. Él estaba pensando en lo que no le tocó y envidiando a su hermano Abel, compitiendo con su hermano Abel. Abel estaba enfocado en hacer lo mejor que tenía con lo que Dios le había dado en su mano, a fin de que cuando presentara la ofrenda sea lo mejor que Abel podía darle al Señor con lo que él le había entregado, y ser justo con lo que Dios le había entregado. Muy bien, Caín, si se hubiera enfocado, hubiera trabajado y hubiera trabajado esa tierra con amor, tal vez le negociaba a Abel un cordero con las legumbres y le decía: presentemos los dos un cordero, dame uno el mejor para también yo presentarlo. Pero eso no fue la motivación de Caín. Llegó su ofrenda con envidia. Dios no la miró con agrado y la envidia dio cabida a otros pensamientos en la vida de Caín, al punto de que se dice, ¿no?, en relatos históricos, que Caín es el que introduce el pecado de asesinato en la humanidad. Y produce asesinato. Se produce un asesinato. ¿Cuán justos estamos siendo nosotros en la tierra que Dios nos ha entregado? Nuestra familia, nuestro trabajo, su profesión, su vocación. ¿Cuán justos estamos siendo y produciendo lo que se espera? ¿O estamos en lo mínimo? ¿Hacemos lo justo? Y cuando presentamos nuestra ofrenda, decimos como que, bueno, hay que diezmar, hay que ofrendar, porque ya es el tiempo de las ofrendas. O venimos con un corazón alegre y decir: Señor, aquí te entrego como administrador. Abel entendía el principio de ser un administrador de lo que Dios le había entregado. Y cuando iba a ofrendar, entregaba lo mejor de lo que Dios le había entregado. No importa cuál sea su
ocupación, o cuán pequeño usted piense que sea, o cuán grande piense usted que sea, la intención de su corazón debe corregirse a dar lo mejor para Dios, lo mejor para Él. Si usted es un empresario grande, o si usted tal vez es un empleado pequeño, tal vez usted se vea pequeño, para Dios son iguales. La diferencia está en la condición del corazón. Así que Abel ejercita su fe en ser justo, en ser efectivo, productivo en el lugar que Dios le había entregado, a fin de presentar lo mejor cuando iba al altar a presentar su ofrenda. Tenemos que darle lo mejor al Señor. Si nosotros adoptamos esa visión como un estilo de vida, vamos a entregar lo mejor a nuestros hijos, lo mejor a su cónyuge, lo mejor a su familia, lo mejor en las relaciones interpersonales, lo mejor en aquellas personas que tal vez Dios le permita afectar positivamente en su vida, quien Dios ponga al lado suyo, debajo suyo para cuidar. Dar lo mejor es clave. Y solamente se puede dar lo mejor cuando yo tengo fe, cuando activo la fe a través de la acción de ser justo con mi trabajo, con mi oficio, con lo que Dios me ha entregado en la mano a hacer. Ir más allá, tener un norte, tener esperanza de un futuro y tomarle la palabra a Dios a fin de trabajar con pasión, con fervor y entregar lo mejor a Dios. Segundo caso que tenemos aquí es la vida de Enoc. Versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Era la meta de Enoc ser llevado? ¿Qué vida puede producir de que Dios decida tomar esa vida sin que experimente la muerte y llevarlo con Él? ¿Qué estilo de vida puede impulsar a Dios a decir, este diamante me lo llevo así, tal y como está? ¿Qué estilo de vida fue el que Enoc llegó a tener para decir, caminó con Dios y Dios se lo llevó y no experimentó la muerte? Su cuerpo no lo tocó la tierra, no lo dañó. Wow. Dice aquí que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es el testimonio? ¿Ah? ¿Portarse bien es testimonio? ¿Ah? ¿Vestirse de una manera, hablar de tal manera, es testimonio? ¿No? Algunas historias acerca de Enoc dicen que Enoc era un buen sastre, que era zapatero, que arreglaba libros y enseñaba, también se preocupaba por otros. Cuando alguien es llamado a dar testimonio en un juicio, es llamado a dar testimonio de otra persona o de un hecho. No es llamado a dar testimonio de sí mismo, porque está en juicio, tal vez. No se defiende a sí mismo. Hay un abogado que defiende al culpable. Un abogado es el que da el testimonio también en algún sentido. Mi testimonio
tiene cabida y tiene validez cuando otros pueden testificar de mí cuando yo no estoy ahí. Enoc recibe el testimonio de parte de Dios. ¿Cómo lo habrá recibido? Porque tal vez Enoc, en esas habilidades que tenía, se preocupó de hacer misericordia cuando tenía la oportunidad de hacerlo, de servir nuevamente, de ejercitar su fe con los dones y lo que Dios le había dado. Otra historia dice que Enoc hizo un trato con el ángel y le dijo: déjame ver el infierno para ver cuál es el castigo de los malvados. Dice que lo vio y que luego dijo: déjame ver el paraíso para ver cuál es la recompensa del justo. Que cuando llegó al paraíso, Enoc decidió quedarse y no regresar más. Le da un cierto toque místico, pero esta palabra testimonio nos ayuda a aterrizar este caso de Enoc. ¿Cuánto dicen de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros cuando no estamos ahí? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen sus hijos? Yo todavía no tengo la bendición de ser padre. Esperamos con mi esposa pronto tener. Pero, ¿qué dicen sus hijos cuando usted, padre y madre, no están ahí? ¿Qué dice su cónyuge cuando usted no está ahí? Sus compañeros de trabajo cuando usted no está ahí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo estamos afectando? El testimonio no es portarse bien, es vivir de tal manera que produzca un efecto colateral, en el caso de los hijos de Dios, de extender el reino de Dios a través de mi estilo de vida. Recibo ese testimonio de que agrada a Dios porque otros están edificando a través del estilo de vida de mi convicción, de servicio, de amor, de misericordia, de paz, de ser un constructor de paz. No dice, y Enoc venía a todos los cultos, entonces el Señor se lo llevó. Es bueno venir al culto. Y Enoc se leyó 6 versiones de la Biblia, entonces el Señor se lo llevó. Eso no dice. Caminó con Dios. Y antes de ser llevado recibió testimonio. ¿Qué habrá dicho el Señor de Enoc? ¿Qué decía la gente de Enoc? La pregunta es, ¿qué están diciendo de nosotros? Algunos viven en un conjunto, en un edificio, ¿no? Viven ahí por 10, 15, 20 años y el vecino nunca se enteró que era cristiano, ¿no? Porque, como dicen las abuelitas, nadie sabe lo de nadie, entonces mejor no hablemos, mejor no nos metamos. Y pasamos de cristianos 007, ¿no? Agente secreto, espía. Nadie sabe que fuimos cristianos. 20 años. 30 años de vecinos. Enoc ejerció su fe sirviendo en su entorno. Todos oramos para que el Señor nos lleve a conquistar las naciones. Lindo conquistar las naciones. El Señor, amén, por extender el reino. Pero el Señor dice, primero tiende tu cama, pues hijito. Ayuda al que está al lado. Sirve. Tú no puedes pretender servir en el palacio si no aprendes primero a trabajar bien en tu prado. Tú no puedes esperar riquezas si de los $20 que tienes no diezmas. No podemos ser incoherentes en las expresiones de nuestra fe. Si yo no me preocupo por la vereda, por quien tengo al lado, ¿con qué intención voy a preocuparme por ir más allá? O esperar que Dios me dé más. Si no tengo la motivación correcta, ¿con qué actitud voy a ir a pelearle a Satanás almas del infierno?
Debemos buscar recibir ese testimonio de que estamos agradando a Dios porque estamos afectando nuestro entorno, porque estamos extendiendo el reino ahí con lo que Dios nos ha entregado a la mano para hacer. Mire que no está muy desconectado de la vida de Abel, el tema de Enoc, y vamos a ver también lo que habla de Noé. Pero la fe no es un campo místico. Ese espíritu, ese es porque Dios es espíritu. Pero no es misticismo, mucho menos religión. La fe no es magia, no es chasquear los dedos o es una lotería. La fe es la decisión práctica de vivir la vida que Dios quiere que viva. Y experimentar a través de esa vida los efectos colaterales positivos de edificación y también que otros me persigan por causa de mi fe. Estar dispuesto a padecer persecución, sufrimiento por causa de esa fe. En el siguiente caso, en la vida de Noé, versículo 7, dice que él fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Noé vivía en una zona muy alejada del mar, una zona donde había sequía, y a él se le había advertido sobre una inundación, cosas que no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé. Ahora, imagínese usted que se entera que un hermanito en la fe recibe una visión de que, digamos que en esta ciudad alta, 2800, 2850, llega un tiempo de sequía, no hay lluvia, está pronosticado que no lloverá en los próximos 6 meses, un año, es una zona montañosa, y Dios le revela a este hermanito construir un barco. Y le dice que vaya y lo construya allá, en la cima del Ruco. ¿Cómo lo va a ver usted a ese hermano? ¿Ah? Le voy a decir bien espiritualmente. Loco. Es un loco. ¿Cómo se te ocurre que a 2850 metros sobre el nivel del mar, y en tiempo de sequía, aquí va a haber inundación, pues? Y más que vas a construir un barco y lo vas a poner en la cima de la montaña porque el agua va a llegar hasta allá. Estás loco. ¿Ah? Y esa persona recibió una palabra de fe. Igual fue con Noé. Noé recibe esta advertencia de lo que era nuevo, no se veía, no había agua en ese momento ahí. El loco de Noé, el que construía el arca. ¿Quién sabe qué apodos nomás le habrán puesto al pobre Noé? Y aparte de adoptar esa locura de Dios por una palabra de fe, Noé tiene que convertirse también en un pregonero de advertir también a una comunidad y activar su fe en medio de un sistema caído. ¿Cuántos de nosotros hemos, por una palabra de fe, adoptado o emprendido una locura en medio de un sistema caído? ¿A cuántos nos estará llamando Dios por una palabra de fe en nuestras vidas que Él nos da, adoptar esa locura y emprender esta locura en medio de un sistema caído? Porque lo que pasaba en tiempos de Noé es que la maldad era tanta que Dios dice en Génesis 6:6, me duele en el corazón haber hecho al hombre. Y el Señor decide borrarlo. Pero en su ánimo de redención, de salvación, toma a Noé para este propósito. Yo conocí al Señor cuando tenía 10 años.
Me alejé del Señor en mi adolescencia. Y vivía en alcohol, libertinaje, violencia, rebelde, desobediente a mis padres. Les sacaba canas moradas no verdes a mis padres. Por una crisis de familia, una crisis emocional, Dios me toma de nuevo y me lleva a sus pies. Y en ese momento el Señor quita el velo y me restaura y me lleva a sus pies y me da propósito, me da una visión, un llamado. Y cuando uno recibe algo bueno, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ah? Lo publica en el muro de Facebook. Ahora. ¿Ah? Cuando uno recibe algo bueno, ¿qué hace? Lo va a contar, ¿sí o no? Lo va a contar. Y yo fui a contar a mis amigos, a mis mejores amigos, esta hermosa noticia que había recibido de que podía ser salvo y que ellos también podían ser salvos y que Dios también tenía propósito para ellos y que Dios nos podía salvar a todos y que Dios podía llevarnos a servirle a Él para cambiar este mundo y empujar este mundo hacia Él. Y yo fui así, todo bien animado, y mis amigos me escucharon y se miraron y dijeron, este está loco. Fue lo primero que me dijeron. Mi mejor amigo, y esto tal vez salga al internet, me va a estar viendo, ¡loco! Y peor me dijo, si tú eres el mismo diablo, ¿qué me vienes a decir que ahora eres, que Dios te salvó y que nos va a salvar? Y ¿qué nos va a salvar? Yo, sí. Mi papá me dijo una vez, tus amigos no te dañan, tú dañas a tus amigos. Imagínense. Pero ahí está el poder de Dios. Y yo decidí emprender esa locura nuevamente, con 18 años, y luchar, porque tenía que luchar, tenía que matar y someter mi carne al Espíritu Santo, y era una lucha tremenda, una lucha terrible, pero hay esperanza en Dios. Yo le tomé la palabra al Señor. Señor, yo te tomo la palabra y decido activar mi fe. Ayúdame a caminar porque yo solo no puedo. Y en medio de todas las crisis y problemas que vivimos, Dios siempre estuvo ahí fiel. En escasez, Dios fue fiel. En crisis emocional, Dios fue fiel. En la fractura de un hogar, Dios fue fiel. En las relaciones que perdí por emprender esta locura, porque perdí amigos que me dijeron, allá tú con tu locura, fanático, pues Dios también fue fiel y me dio nuevos amigos y me dio una familia de Dios. En ese momento experimentaba el abandono de un padre. Dios me dio padres espirituales. Mi mamá siempre oró por mí en ese tiempo y siempre oraba por nosotros. Pero también Dios puso madres espirituales que nos tomaron y oraban por nosotros y nos decían, ven, hay que aprender, hay que buscar consejo de Dios, hay que buscar del Espíritu Santo de Dios, ven. Y luchábamos. Y luchaba con mi carne. Pero solamente, ¿cómo se ablanda la carne? Yo trabajé en un negocio de parrilla, los que me conocen bien. 6, 7 años trabajé. Uno agarra el mazo para ablandar un bife chorizo, tranquilo, ya va a salir a almorzar, ¿no? Y no se ablandaba bien con el mazo. Yo aprendí del duro, ¿no? En ese momento, del dueño que tenía unas manos así porque había sido arquero de fútbol. Y me decía, aquí está el martillo. Y agarraba la carne y ese bife quedaba como lomo fino así.
y usted lo podía partir con un tenedor. La palabra es así, como un martillo que quebranta hasta el corazón más duro. Y en un momento, el corazón más duro se romperá. El yugo más pesado se va a romper. El corazón más insensible recuperará la sensibilidad. Y lo que era el susurro de la voz de Dios nuevamente se convierte en la voz clara y dulce de Dios. Pero hay que ejercitar la fe, emprender esa locura de matar la carne y volverse pregonero loco, como el endemoniado gadareno que fue liberado y fue enviado a Decápolis, que era una zona como de 10 ciudades pequeñas ahí. Locos por una palabra de fe, confiando como viendo al invisible, en lo que no se veía. Y ahí estaba Noé construyendo su arca, y su fe y su justicia condenó al mundo, dice ahí. Arístides, creo que es el nombre, me corrigen si no, de un griego famoso que era llamado el justo. Y un día lo destierran, lo sacan de su ciudad y le preguntan a uno, ¿y por qué lo desterraron? Porque era tan justo que ya estábamos cansados de su justicia. Porque su justicia nos hacía ver mal. Y es lo que debe pasar con la vida del creyente. Si usted no le hace quedar mal a Satanás, no hacemos quedar mal y revelar que hay un sistema caído que necesita transformación de Dios, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Si el diablo no está preocupado por usted porque lo tiene en piloto automático, ese ya peca solo, ¿no? A los demonios le dice, vamos para acá porque ese ya, como en el fútbol, se marca solito, ¿no? Si eso está pasando, alerta. Porque solamente cuando exponemos a través de la justicia a los hijos de Dios a un sistema caído, como lo hizo Noé en su tiempo, ahí es cuando las puertas del infierno, mis hermanos, tiemblan. Pero ni las puertas del infierno prevalecerán sobre la palabra y sobre la iglesia, hermanos queridos. Pero usted y yo debemos tomar esa decisión de desnudar la maldad, desnudar la injusticia, a través de vivir una vida de justicia, porque hemos sido justificados por la fe nuevamente, por una palabra de fe en nuestra vida. No porque en nosotros esté la autoridad para condenar o para acusar, sino a través de una experiencia, de una fe activa, una fe que se mueve en amor, en misericordia, en abrazo, también en denunciar lo que no está bien. Si la iglesia no desnuda al sistema caído de este mundo, no está cumpliendo su rol. Y usted y yo somos esa iglesia. Y tenemos que hacerlo como Noé lo hizo en su tiempo. Por la fe, por una palabra de fe. Finalmente Abraham, versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Esta primera parte de la vida de Abraham nos muestra cómo Abraham, siendo de un pueblo, perteneciendo a un lugar, ¿no?, en Ur de los Caldeos, un lugar que en ese tiempo era una zona muy fértil. Abraham, siendo un hombre de negocios, estando cómodo ahí, Dios le dice, sal de tu tierra y ve al lugar que yo te voy a dar por herencia. ¿Cuántos hermanos hay aquí que han tenido que emigrar de su tierra? Levante su mano. Bastantes. Y esta tal vez se ha convertido en su heredad. Esta tierra, el Ecuador, que
los recibe con mucho amor, mis queridos hermanos. Con un abrazo enorme. Pese a lo que sale, las porquerías que salen en redes sociales. Esta tierra los abraza y esta iglesia los ha abrazado. Amén, iglesia, los ecuatorianos. Amén. Amén. Y Abraham salió confiando. Abraham estaba cómodo. Él estaba cómodo. Él tenía sus negocios. Él tenía su vida, su zona fértil. Él decide salir por una palabra de fe que Dios le dio. Por una palabra de fe. Abraham sabía lo que era el riesgo. Claro, era un hombre de negocios. Él sabía lo que era arriesgarse. Él sabía lo que era invertir. Él sabía lo que era jugarse. Y Dios lo conocía. Sabía que en este hombre podía confiar. Y le dijo, sal. Y Abraham dijo, ok, puede ser que allá pueda aumentar tal vez mi negocio, ¿no? Pero Abraham fue descubriendo en el camino el propósito de Dios. Ese llamado al surgimiento de una nueva nación, de esa patria. Y Abraham fue descubriendo el anhelo de la patria celestial, la ciudad celestial. Y se levantaba y se acostaba pensando en esa nueva patria celestial. Y ahí estaba la promesa de Dios de darle un hijo aún a su avanzada edad. Y con una mujer de avanzada edad y estéril. Una mujer estéril puede perder su fe de tener un hijo. Pero una mujer estéril y de avanzada edad, como la abuelita Sara en ese momento, mucho más todavía. Y Sara recibe la promesa de Dios de que va a tener a un hijo y que va a tener descendencia, y Abraham de que su descendencia será como las estrellas y como las arenas del mar. Usted lo puede seguir leyendo ahí. Pero Sara decide darle una ayudita a Dios, ¿no? A ver, sí, Señor, tú tienes el poder, pero podemos hacer esto. Yo tengo a Agarcita, ¿no? Que tal vez sí puede dar hijos. Y Abrahamcito bien mandado, ¿no? Fue, ¿no? Se sacrificó. Abraham. Y fue un pequeño desvío en la promesa, un pequeño grado. ¿Hay un piloto por aquí? ¿No? Ya no hay pilotos por aquí. Un pequeño grado que se desvía el avión. En la velocidad y los kilómetros que recorre, se convierte en un gran desvío. Ese pequeño desvío de Sara y Abraham, a pesar de que fueron escogidos por Dios, generó un gran desvío en que tuvo un hijo con Agar, Ismael, y de él, los descendientes de Ismael, surge un pueblo que se enfrenta al pueblo de Dios. Y es la piedra en el zapato. Un pequeño desvío. Hay veces en que Dios nos da una promesa de fe, una palabra de fe, y nosotros decimos, bueno, un poquito de ayuda no te vendría mal, Dios, ¿no? No lo decimos con esas palabras, pero queremos controlar la promesa, queremos controlar esa situación y provocamos desvíos y las promesas se dilatan en el tiempo. La contestación de la oración demora un poco más. La bendición se dilata porque Dios tiene que trabajar en esta vasija a fin de que esté perfecta para recibir y resistir la bendición y el peso de gloria y no provocar más desvíos cuando Dios ha dado una promesa, una palabra de fe. Hermanos, no le podemos ayudar a Dios a hacer su trabajo. Debemos hacer lo que nos toca a nosotros. Pero su hijo que está pasando una situación difícil, si usted lo entrega en manos de Dios
Dios se encargará. Usted jamás dejará de ser padre, jamás dejará de ser madre, pero solamente Dios tiene el poder para transformar y cambiar la vida de ese hijo, de ese cónyuge, de esa situación económica, de lo que sea, porque todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Evitemos caer en el error de con buenas intenciones. Mi abuelita decía que con buenas intenciones se ha muerto mucha gente, mijito, ¿no? Con buenas intenciones querer ayudarle a Dios. Usted y yo no tenemos ese poder. No tenemos ese poder. No somos Dios. Y ya es tiempo de entender eso, de curarnos ese defecto desde Adán. No somos Dios. ¿No está cansado de querer ser Dios? Y creer que tiene el poder para usted cambiar solito y hacer solito. Y que las personas reaccionen como usted espera. Y que las cosas sean como usted quiere. ¿No está cansado? ¿No está fatigado? Querer ser Dios es una tarea cansada que produce mucha fatiga, hermanos. Y en Abraham y Sara, aunque padre de la fe y todo, está esa advertencia ahí. Lo que provoca un desvío, lo que provoca querer ayudarle a Dios. Simplemente había que moverse. Simplemente Abraham y Sara, como esposos, pues tenían que hacer lo que tenían que hacer. Lo hicieron luego y tuvieron su hijo, el que Dios le había prometido. Y Dios le dijo, entrégame. ¿Qué haría usted? Está esperando tanto tiempo un hijo. Y Dios le dice, entrégame. ¿Ah? ¿Qué diría? Yo sí se lo doy, pastor. Y salgo corriendo. Me lo llevo porque es mío. Abraham decidió por fe llevarlo. Y en el momento que iba a sacrificar a su hijo, no lo toques, le dijo Dios. Y Abraham pudo disfrutar, pero tuvo que ser formado en esa prueba de dar lo más preciado para él, que era su hijo. Producto de un pequeño desvío, tuvo que ser formado para entender que él administraba a ese hijo, no le pertenecía, que debía rendirlo a Dios. Hay muchas cosas que Dios nos llama muchas veces a entregar y los tenemos bien agarrados. Personas, situaciones, problemas económicos, dolores, huellas, perdón retenido ahí. Y Dios dice, entrégamelo. Y decimos, sí, Señor, te lo entrego, pero espérate un ratito, todavía no. Y el Señor es un caballero. Él no le va a quitar eso por la fuerza. Usted tiene que entregarlo y decidir si lo entrega o no. Pero usted también tendrá que soportar la consecuencia y pagar el precio del tiempo que a Dios le tome volver y moldear esa vasija hasta que esté lista para recibir la promesa. Abraham, como estos hombres, vivieron por la fe, versículo 13, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Cuántos quieren promesa de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos quieren una promesa de Dios en su vida? Hay unos que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Levante. ¿Quién quiere una promesa de Dios? ¿Quién quiere bendición? Amén. Amén. ¿Qué está dispuesto a hacer por la promesa de Dios en su vida? ¿Obedecerlo? ¿Sí o no? Amén. ¿Amarlo? ¿Servirlo? Amén.
¿Y si no la ve cumplida? ¿Y si usted sirve, obedece, ama y no la ve cumplirse? ¿Qué? ¿Dejará de amar? ¿Dejará de obedecer? ¿Dejará de servir? Hay que tener carácter para correr tras una promesa pensando en que tal vez no la voy a recibir, no la voy a ver. Hay que tener carácter. Porque fácilmente nos podemos desanimar o decir, creo que no ha sido tan cierto que este Dios cumple lo que promete. Pero Abraham y estos hombres vivieron, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Moisés vio la tierra prometida? No la vio. ¿Y cuánto trabajó Moisés? También se equivocó en el proceso. A veces Dios nos va a llamar a correr tras una promesa de Él. Tal vez no la veamos. Pero debemos tomarle la palabra a Dios a fin de que vivamos de tal manera que esa promesa se convierta en nuestro norte de vida. Y Dios trabaje en nuestras vidas a darnos la visión correcta de sus promesas. De que sus promesas trascienden lo material o lo confortable. De que hay un tesoro eterno donde la polilla no corroe. Donde hay una patria nueva y una ciudad celestial donde finalmente no habrá dolor. Pero que esa patria nueva empieza aquí. Donde yo tengo que vivir y experimentar y traducir mi fe en acciones de fe, en las que yo soy probado en vivir por una promesa, una palabra de fe en mi vida, a pesar de que esa palabra, de que esa promesa tal vez yo no la vea, no que no se cumpla. Habacuc nos dice que en su tiempo la visión tendrá cumplimiento. La carta de Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa. Finalmente se cumplirá. Sea que usted y yo estemos aquí o no, finalmente se cumplirá la promesa. ¿Cuánto está dispuesto a dejarse moldear en fe, en su carácter, para vivir por esa promesa, aunque no la vea? No responda y no diga amén tan rápido. Más bien digamos, como dice la Biblia, que Dios en su voluntad pues nos permite hacerlo. Si Dios así lo quiere, iremos. ¿Qué palabra de fe? Y con esto termino, si nos pueden acompañar las personas de la adoración. ¿Qué palabra de fe tendrá Dios para nosotros hoy? Ya hemos escuchado acerca de la fe. Y no podemos inventarnos palabras de fe, sino ir a la palabra de Dios, que es palabra de fe en nuestra vida, promesa de Dios. Busque Romanos 8, versículo 35 al 39. Aquí hay una palabra de fe. Romanos 8, 35. Desde el 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí hay una palabra de fe. ¿Quién te condenará si Cristo Jesús murió por ti y por mí? Y Jesús, como a esa mujer adúltera, nos dice hoy, ni yo te condeno.
La primera palabra de fe es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso quiere también invitarme a que yo pueda acceder a esa gracia que no me condena si hoy yo procedo en arrepentimiento a Dios. Es una palabra de fe. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién te apartará de mi amor? Dice Dios hoy. ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? ¿Quién te puede apartar de mi amor? ¿Quién te puede decir que no eres escogido, escogida por Dios? ¿Quién puede hacer eso? Tal vez te dijeron que eres igual a o eres como. Tal vez una situación cambió. El diseño original de Dios para tu vida. Tal vez te hizo desviarte un grado y que en los años se ha convertido en un gran desvío y hoy no tenemos norte. Y seguimos queriendo responder la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es el porqué y para qué estamos aquí? ¿Quién te apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, la migración? ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? ¿Ah? Haga así. Haga así. Mire esas manitos ahí, mire esos piecitos. Vuelva a ver la corona de la creación. Dígale gracias, Dios. Estoy vivo. Estoy vivo, Señor. Estoy vivo. Tal vez te dijeron que no sirves porque eres mujer. Y Dios te dice hoy, tu estima es mayor que la de las piedras preciosas. Tal vez te dijeron, no sirves, poco hombre. Pero es un desastre. Y Dios te dice hoy, varón conforme a mi corazón. ¿Qué le costó a David ser un hombre conforme al corazón de Dios? Arrepentirse, reconocer su pecado. Regresar a la promesa y a la palabra de fe del Señor. Hoy está a una decisión, a una oración de distancia. Usted decide, yo decido. Yo decido, usted decide también. ¿Quién lo podrá apartar del amor de Dios? Está escrito que por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. El Hijo de Dios es irresistible, no lo resiste el sistema de este mundo. No es agradable al sistema. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso no es una palabra de fe, y por la fe no decidimos vivir en esa promesa,
nada lo va a hacer, mis hermanos. Si Cristo mismo no es el centro, la motivación y la promesa de fe de mi vida, no hay nada que lo vaya a hacer. Usted puede tener 10, 20 millones, 50 millones, los que quiera en una cuenta, no será feliz, no será completo, porque Dios no llena vacíos. Él no está aquí para llenar el vacío de tu corazón. Él está aquí para que seas pleno por la fe. Pleno. Hay una diferencia entre llenar un hueco y la plenitud de Dios. Ser pleno por la fe. Por la fe. Usted decide. Vivir por la fe. Caminar con Dios. Todavía hay espacio en la lista de héroes de la fe en el cielo. Hay nombres que están ahí por escribirse. El suyo puede ser uno. Y juntos podemos entrar en esa foto, el retrato del cielo, como héroes de fe, viviendo, queriendo agradar a Dios, creyendo que Él existe y que por la fe Él obrará poderosamente en nuestras vidas, porque todo es posible para Dios. Todo es posible al que cree. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres santo, bueno, perfecto, porque tu palabra permanece para siempre y por la fe cada uno de nosotros, Señor, ha encontrado en ti justificación, salvación, redención y perdón de pecados. Hoy, Señor, tú invitas a aquellos que tal vez no han tomado esta decisión en tu vida, en su vida, a que por la fe tengan un encuentro contigo y tú redimas sus vidas y transformes su realidad, los llenes de tu amor, les des de tu gracia y un norte y una palabra de fe en la que tú les dices: nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Si usted es esa persona, yo le invito a ponerse de pie ahí mientras seguimos orando. Si usted no ha decidido alguna vez por Cristo, si usted no ha tomado una decisión por Cristo y usted dice: yo por la fe decido, permítame orar por usted. Permítame orar por usted. Quiero pedirle algo más. ¿Está dispuesto a venir aquí que oremos juntos? ¿Está dispuesto a venir aquí adelante conmigo y orar juntos? Si es así, venga, yo lo espero. Venga, baje y oremos.